¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en su canal REQ Radio Empresarial. Un gusto saludarlo, su servidor Raúl Noyola. En esta tarde tengo el gusto de encontrarme aquí en compañía del colega abogado, el licenciado José Antonio Rodríguez Oblea, al cual saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, gracias. Yo me presento, soy José Antonio Rodríguez Oblea, soy recién regresado de la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Me especialicé en el área fiscal y actualmente estoy aquí laborando con el licenciado Raúl. Somos parte los dos del equipo jurídico de CEDESA Consultores, Ingeniería Corporativa, y esta tarde traemos un tema que es de relevancia para el ámbito político, jurídico y social en México. Son tres aspectos o tres vertientes muy importantes que le ocupan al Estado mexicano y a la sociedad mexicana en estos días, porque si bien sabemos, el próximo junio del presente año tiene lugar la elección más importante por la cantidad de personajes que van a participar por candidaturas a puestos de gobierno en el ámbito político, como lo es el gobernador, presidentes municipales y diputados federales. Se tiene en análisis de estadística que en el Estado mexicano, en los Estados Unidos mexicanos, no ha existido una elección con este número tan impresionante. Aunado a esas circunstancias, tenemos la actual pandemia de SARS-CoV-2 o COVID-19 que pues dificulta un poquito las cosas para las instituciones que se encargan de organizar estas circunstancias, en este caso el Instituto Electoral, y particularmente en el tema del día de hoy, la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o simplemente Tribunal Electoral, es el máximo órgano de jurisdicción encargado de dirimir circunstancias de carácter electoral. Y es un tribunal encargado particularmente de estas situaciones porque para los estados, para las naciones y los gobiernos, la circunstancia electoral es la forma del poder, la forma de llegar al poder político. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a través del voto o del sufragio de las personas que integramos un estado, una nación, es que elegimos al gobernante para que lleve a cabo decisiones, para que lleve a cabo acciones que sean en pro o en contra de nuestra nación o de nuestro estado. Y en estas circunstancias el Tribunal Electoral es un órgano muy importante, un órgano jurisdiccional en el que se deposita el poder judicial de la federación, el poder de decir el derecho, y que a diferencia, no más importante, no menos importante, pero sí con la importante diferencia de que los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, el Tribunal Electoral tiene la difícil tarea de en muchas ocasiones enfrentarse al poder público o al gobernante en turno, porque las circunstancias de quien gobierna, al emanar de un partido que posiblemente a la actualidad se encuentre compitiendo por un cargo público, el Tribunal Electoral se llega a posicionar en una de las situaciones más complicadas, porque muchas veces al definir estas cuestiones se contrapone a los intereses o a las inquietudes del partido del que emana quien actualmente detenta el poder político, como lo pudiera ser en este caso Morena, en otras ocasiones lo ha sido el Partido Acción Nacional, y durante muchos años lo fue el Revolucionario Institucional. Ahora me gustaría que nos platicaras un poquito, José Antonio, qué pasa con el Tribunal Electoral. Hablamos al principio de tres vertientes: el poder político, el sector social y el poder público, diferenciando al poder político como la capacidad de detentar facultades y hacer válidas atribuciones que muchas de las veces se encuentran supralegales, ¿no? Fuera del ámbito de la ley, del marco legal. Pero ¿qué pasa con el poder público? ¿Es esa razón o es esa circunstancia de ser o de que existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
¿Para qué? Para el orden público, ¿no? Para el orden legal de las cosas, que todo se tramite conforme a derecho. Y el social, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, con este personaje tan importante, ¿no? ¿Qué te parece si abrimos el tema con el señor Salgado? Sí, bueno, para comentarte y aunando a lo que tú dices del poder judicial que a veces se enfrenta a actores políticos de los otros poderes, hay que recordar que el poder judicial pues es uno de los tres poderes que tenemos en nuestro país y que como tal es independiente tanto del ejecutivo como el legislativo, y sus decisiones se tienen que acatar tanto por la población como por los otros dos órganos de gobierno, y pues sobre todo acatar no solo lo que dice el poder judicial porque lo dice, sino ver lo que dice la ley y en lo que se funda la decisión del poder judicial respecto de temas controversiales. Tal es el caso del ex candidato Salgado Moreno a la gobernatura de Morena, que como sabemos en estos días ha habido un poco de controversia, pero que es de trascendencia para nuestro país, ya que lo que se decida aquí no solo tendrá en alcance el próximo 6 de junio, sino los próximos 6 años los próximos 6 años para Guerrero, y marcará pues un precedente en nuestra política constitucional, legal en el país, por lo que es muy importante seguir de cerca cuáles son las decisiones que está tomando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE. También quería comentar, como tú lo habías dicho, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como su nombre lo indica, trata temas electorales, pero no hay que olvidar que también tenemos un órgano constitucional autónomo que es el INE, y esto a mí me parece muy importante porque tanto el INE como el Poder Judicial de la Federación tratan temas electorales, y esto me parece muy bien. Como sabemos, nuestro país no es precisamente la democracia más fuerte, entonces tener diferentes órganos que traten el tema electoral me parece una gran cuestión y avance pues en nuestro país, porque tenemos dos autoridades que tratan ese mismo tema. Y bueno, ya entrando al tema de Salgado, como sabemos, se presentó una situación con él en Guerrero, donde él tenía la intención de postularse para la gubernatura de Morena en Guerrero. Sin embargo, bueno, la ley es muy clara y él aparentemente y jurisdiccionalmente, de acuerdo con el INE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no cumplió con los requisitos, por lo que el 25 de marzo se le cancela su registro como candidato, precandidato a la gobernatura por Guerrero. Posteriormente, en abril, los primeros días, Mire, en abril 27 ya tuvimos la circunstancia de la confirmación por parte de la Sala Superior. Después del 25 de marzo, ¿qué hace el señor Félix Salgado Macedonio? Ocupa los recursos que tiene a la mano para presentar impugnación ante el Tribunal Electoral. Esta circunstancia tuvo su trámite, tuvo una resolución el 9 de abril y aún así inconforme solicitó conforme a derecho su derecho de audiencia, que era la oportunidad para expresar sus circunstancias y que el tribunal verificara o tuviera a la mano los elementos para confirmar esta circunstancia. Finalmente fue confirmado el pasado martes. Fue una noticia de carácter nacional que sin duda marca un antecedente, y es un antecedente interesante porque, volviendo al contexto del plano social, tenemos que el señor Félix Salgado, en un estado tan, ¿cómo lo podremos decir? Un estado tan importante o tan en el ojo en el lente de la cámara, tan constante por las situaciones en las que se ha visto involucrado, denuncia una circunstancia social en la que el señor Félix Salgado, como lo hemos visto en distintos medios de comunicación, televisión, radio, Twitter, redes y demás, se vio envuelto en una circunstancia incómoda con una señorita en la que tiene una denuncia iniciada ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Mucho del trámite mediático que le han dado a esta situación ha sido en razón de los movimientos, bien aplaudidos movimientos que ha tenido lugar
en últimas fechas el sexo mujer, el género femenino, y que le ha dado la pauta para alzar la mano, alzar la voz y denunciar circunstancias que les han sido incómodas para su vida, para llevar una vida tranquila, una vida común en armonía. Y que uno de esos actores se acusa de perverso en una situación de esta naturaleza es el señor Félix Salgado Macedonio. Y la cuestión que le solicitaban aclarar al INE y que incluso le han hecho saber al titular del Ejecutivo Federal en las famosas mañaneras es que cómo puede una persona que está inmiscuida en una circunstancia de esta naturaleza estar compitiendo o estar en una campaña para un cargo público, ¿no? O sea, el cargo público de fondo tiene la circunstancia de detentar poder político, poder público y hacer valer las atribuciones que la ley te permite. Entonces, ¿cómo una persona alegaba el sector social vulnerado puede ocupar estos espacios siendo que tiene estos antecedentes? Al respecto de esas circunstancias es bien importante hablar de dos cuestiones trascendentales y muy elementales para el análisis de este tema, de este caso concreto. Primero tenemos la circunstancia de los derechos políticos de los y las mexicanas, que son, particularmente al caso concreto, el derecho de votar y el derecho a ser votado. Aquí te preguntaría yo a ti, José Antonio, tú tienes a la mano el cargo de tu cliente, Félix Salgado Macedonio. ¿Qué alegato o qué argumento harías valer esto en el tema de legalidad, independientemente de las circunstancias sociales o los hechos que se hayan suscitado con el señor? Pero ¿qué circunstancias acontecen al caso concreto por el que a él le retiren esa candidatura, teniendo origen o sustento la resolución del Tribunal Electoral en aquella circunstancia que alegaban las personas de Guerrero, la sociedad de Guerrero? Bueno, la cuestión por la que se le retiró, se le canceló... La Real, ¿verdad? Ajá, sí, la Real, la que tomó como consideración el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue que no presentó no presentó su declaración, no presentó su reporte de gastos de precampaña. Por lo tanto, incumple con la normatividad electoral y se le retira la candidatura. Y tal como tú lo mencionaste, está acusado de otra cuestión de índole de acoso sexual. Sin embargo, esta cuestión no fue vertida en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eso, pues, más que me parezca muy bien, es lo correcto. Efectivamente, no tomar ese tipo de cuestiones en materia electoral, sino que ya se resuelvan aparte, porque hay que tomar en consideración que esa cuestión todavía no está marcada definitivamente, todavía no está condenado. Cosa juzgada, ¿verdad? Ajá, efectivamente no es cosa juzgada, simplemente está en una acusación, está en el proceso. Por lo tanto, la cuestión que se está tomando ahorita del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE, pues es la correcta, tomar las cosas electorales como lo que son, cosas electorales, y las cuestiones de índole, ya sea civil o penal, pues tomarlas como lo que son, índole civil o penal, y pues dividir una de otra, dividirlas, ¿no? Cada una a la materia que le corresponde. Particularmente el Tribunal Electoral resuelve circunstancias de carácter electoral propiamente. Ahora, la cuestión penal aquí es muy importante porque dentro de la inconformidad de la población, de la sociedad guerrerense, y que es muy importante porque es esta misma sociedad la que le va a dar el voto o la confianza a un personaje para que los represente en los próximos 6 años. Sí, como tú dices, es la gente la que le va a dar el voto, pero no hay que olvidar que sobre todo debe persistir el sentido de legalidad de nuestra Constitución, de nuestras instituciones. Si se actúa fuera de ella o contra ella, contra la ley, pues no podemos permitir ese tipo de conductas, ese tipo de omisiones. Por lo tanto, no puede, como es el caso de Salgado, decir que la última palabra la tiene el pueblo, porque si bien el pueblo es el que decide en las urnas, hay que tener también en consideración que es la ley, son los mecanismos, son las instituciones quienes deciden cómo debe ser ese proceso para que no se vea viciado, para que no se vea contrariado a nuestros principios constitucionales.
Me gustaría también comentar, en una opinión personal, que la actitud que está tomando Salgado pues no es ni la más legalista ni la más democrática, pues no está respetando la ley, las instituciones, como lo es el INE, que apeló a la resolución que el INE pues le impuso. Tuvo que acudir a la instancia del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual pues le dio la razón al INE, confirmó esa resolución de que la cancelación a su registro había sido pues la correcta. Ahora, pues es muy importante sí dividir una de la otra, como dices tú, los principios constitucionales, el principio de legalidad, que si bien muchas veces nosotros como abogados lo ponemos del lado de la cancha de la autoridad, ¿sí? Sí. Pero que también a nosotros nos compete y que nos obliga como ciudadanos en el ejercicio del derecho a ser votados, a cumplir todos y cada uno de los requisitos que te pide desde la Constitución, como lo es simplemente tener 35 años para ser presidente de la República, o cumplir con la exhibición fiscal de tus gastos de precampaña y tu declaración, ¿no? Como lo mencionas. Sí, ese como se ve en las noticias, como lo estamos comentando aquí, fue la causante de que se le cancelara el registro a Salgado. Más no la circunstancia de su denuncia, ¿verdad? Efectivamente. Son dos cuestiones muy distintas y en las cuales podríamos decir que la cuestión de acoso sexual por la que se le acusa se puede pues ventilar en cualquier momento de aquí en adelante, pero la cuestión electoral pues se tiene que resolver lo más pronto posible debido a que las elecciones pues ya están prácticamente en 2 meses. Y aquí también me gustaría comentar algo. Las próximas elecciones son para gobernadores en la mitad de la República. O sea, no es únicamente Salgado, no es únicamente Guerrero, no es únicamente Michoacán, sino son 15 entidades federativas las que van a decidir gobernadores. Y sin embargo, solo hay 2 casos, que es el de Guerrero y el de Michoacán, el cual se están viendo afectados por esta circunstancia electoral, lo que quiere decir, podríamos deducir que los otros entidades federativas donde contiende Morena no están teniendo este problema. Y bueno, sabemos la causa, que Salgado no presentó su declaración, no presentó sus gastos de campaña, mientras que los demás candidatos a Morena en los estados como Campeche, donde está la candidata por Morena, o Sonora, pues ahí sí no están teniendo ese problema porque ellos siguieron la normatividad electoral, presentaron sus gastos de precampaña y pues están evitando todos estos tipos de problemas. No sé cómo lo veas tú. Mira, es una cuestión bien importante. El actuar de un partido te indica mucho, y ya lo vimos con el Revolucionario Institucional durante más de 70 años aquí en la República Mexicana, en los Estados Unidos mexicanos. El actuar de un partido te da la pauta, te va evidenciando un poquito el preámbulo del escenario que va a tener él en el ejercicio político. ¿Qué sucede con Guanajuato y qué sucede con Querétaro? Son estados que aún se consideran conservadores, sí, por la predominante o preponderante participación del Partido Azul aquí en Querétaro, ¿no? El Acción Nacional. Y que siendo naturalmente el primer partido en México, sí tiene siempre esos tintes o esa tendencia a ser un poco conservador. A diferencia de Morena, con las tendencias novedosas, el Revolucionario Institucional también, pero bien definida la cuestión de izquierda, centro y derecha, ¿no? Ahora, desde el partido tú vas viendo la postura o el escenario que va trabajando, que va instalando el partido político para ese personaje que va a ocupar tu cargo público. Como lo dices, de las 15 gobernaturas que se compiten este próximo 6 de junio, 2 tienen ese inconveniente, que es el caso de Michoacán y de Guerrero. ¿En Michoacán también es el Partido Regeneración Nacional? También es Morena, sin embargo, en Michoacán no se ha habido este problema tan notorio o tan comentado por la población, debido a que es Salgado el que hace comentarios, pues a mi punto de vista, anticonstitucionales, porque, bueno, no anticonstitucionales, sino atacando las instituciones democráticas. Y hay que mencionar también que la ley no es de hoy, no es de hace 3 años, es una ley
ya pues con algunos años, y que sobre todo son los propios partidos políticos en el Congreso los que redactan estas leyes. Y estas leyes las aplican organismos como el INE, como el Tribunal Electoral del Poder Federal, el Poder Judicial de la Federación, a los mismos partidos, como es el caso de Morena. En Michoacán, como mencionas, también está esta circunstancia. Sin embargo, la cuestión no es tan sonada, porque el candidato o el excandidato no hace como tan notorio el problema, no hace ese tipo de ataques ante el INE, ante el consejero del INE Lorenzo Córdoba, ante el Poder Judicial de la Federación. Y pues me parece a mí un poco, bueno, la verdad es que no me parece correcto que haga este tipo de comentarios. Digo, todos tenemos libertad de expresión, todos tenemos el derecho de votar y ser votados, pero hay que diferenciar, hay que analizar las circunstancias reales. En este caso, la ley es muy clara. Si tú no haces tal cual se te lo indica la ley, si no presentas tus gastos de precampaña, bueno, te haces acreedor a una sanción. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, decidieron que la sanción aplicable a dicha conducta omisiva pues fuese retirarse de la campaña. Hay que tener bien claro, yo creo, aquí lo más importante, en razón de tu comentario, retomándolo, es que ellos como actores estelares del ambiente político deben de tomar una postura adecuada, ¿no? Conforme o ad hoc a lo que pretenden ellos representar. Una postura legalista. Ahora, deben de respetar estas circunstancias porque, fíjate, hay una cuestión que como lo mencionábamos, tan solo la actitud o la forma de ser de un partido ya te indica a ti como ciudadano al momento de votar qué circunstancia o qué razón vas a tener. ¿Qué esperar de los próximos 6 años? Exactamente, cuando eliges a alguien. ¿Qué pasa con esta persona? Cuando sucede algo que no le es favorable que lo es por origen de una omisión propia, la postura que toma. Entonces esta situación pues no es del tanto, como tú dices, legalista, de respeto a la división de poderes, de respeto al poder público, al poder político, y pues que sí deja mucho que desear, ¿no? Una vez uno como ciudadano que es vencido, tienes tu garantía de audiencia, tu garantía de ofrecer pruebas, tu garantía de ser oído en juicio, pero una vez que eres vencido y que ya promoviste los recursos que la propia legislación te permite, pues no tienes otra opción que respetar y obedecer acatando las circunstancias de esa resolución que te venció. Y hay que ser bien conscientes de la situación en la que se está actuando, porque tanto tú como yo, como Salgado, como todos sabemos, él no presentó su declaración de gastos de precampaña, y sin embargo él aún tiene la esperanza, la aspiración de contender por la candidatura de Guerrero. Sin embargo, él sabe que no está presentando sus gastos de precampaña y aún así lo hace, lo que de permitírselo estaría dejando 2 precedentes muy importantes. El primero es diciendo a los demás partidos políticos: miren, no presenté mis gastos de precampaña y sin embargo pude contender. Lo que les estaría diciendo: si yo pude, pues ustedes también pueden, no pasa nada, y las próximas elecciones habría más partidos políticos que no presentasen sus gastos de precampaña. Y 2, derivado de que no se presentan los gastos de precampaña, daría pauta a que hubiese financiación de organizaciones delictuosas, debido a que no se está llevando un control férreo sobre el dinero que ingresa, en qué se gasta. Por lo tanto, pues de por sí tenemos una democracia que no es muy fuerte, y ahora violentando desde el proceso electoral, antes de las elecciones, la normatividad electoral, pues qué se puede esperar con este tipo de precedentes que de llevarse a cabo, pues definitivamente dañarían nuestra democracia, nuestra constitución, y pues no habría ahora sí que cómo garantizar que se lleve a cabo la correcta pues impartición de justicia, procesos electorales y demás políticas. Ahora hay que mencionar algo bien importante de los Estados Unidos mexicanos. El que existe este órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal Electoral y la figura del amparo son un avance importantísimo para la nación, que nosotros como mexicanos y que como mexicanas
no tienen a la vista o no estamos tan conscientes de que existen estos medios de control y de defensa, porque a final de cuentas tanto la cuestión del Tribunal Electoral como la del juicio de amparo, el juicio de amparo en el que somos pioneros desde Yucatán en 1941, son circunstancias que tienen una proyección en todo el mundo, ¿sí? Y que te permiten como gobernado tener un control, un balance, un equilibrio entre el poder político, que bien emana del pueblo, pero que una vez estando depositado en un representante, en un candidato que ahora ocupa un cargo público, pues que pudiera salirse de control. Es bien importante recalcar en esta charla que las circunstancias del señor Salgado en el estado de Guerrero no es una cuestión que obedezca a la circunstancia mediática por la que se le tiene acusado ante una instancia penal. La circunstancia por la cual le fue retirada la oportunidad para participar en un cargo público tiene su origen y obedece a las omisiones personales de él para presentar ciertos requisitos que le exigía la normatividad vigente. Entonces, ¿a qué invitamos con esta circunstancia? A informarse, a tener conocimiento de las resoluciones del tribunal, porque aunque no tiene mucho peso, no es muy escuchado dentro de la sociedad, es un órgano que define importantemente las circunstancias de nuestra nación, al tocar un tema tan interesante y tan delicado como lo es el derecho al voto y el derecho a ser votado. En esta ocasión nos toca platicar de este tema bastante espinoso, en el que se ven envueltos partidos políticos, se ven envueltos personajes de la vida pública diaria, pero que particularmente nos hace llegar a una reflexión muy importante, José. ¿Cuál es la circunstancia con los actores políticos y públicos en el Estado mexicano? Siempre van a tener un resultado que encuentra su origen en la razón y el sentir del pueblo mexicano, ¿no? A final de cuentas, el Tribunal Electoral sí considera esta circunstancia, pero yo particularmente considero que la situación por la que atravesó el señor Félix ha sido una cuestión que obedece al sentir de la nación mexicana, del Estado guerrerense ante las circunstancias que le ocupaban. Y particularmente tiene un efecto en los tribunales, que cuando un tema es tan de interés particular del pueblo, como lo han sido muchos temas en el trámite, en la transición jurisdiccional de este y los demás tribunales que existen, particularmente esas cuestiones se toman y se les da un trato diferente, porque la forma en que resuelve el tribunal, si es en un sentido o es en el otro, va a tener una proyección en la sociedad, y la sociedad, ya lo hemos visto, no es la pasiva o teledirigida, como le decían el Homo Videns, Giovanni Sartori, ¿te acuerdas? Sino que ya la población ya sabe que su voz puede ser escuchada y que tiene ciertos efectos en el actuar de la vida pública. Esperemos que esta circunstancia haya sido de su agrado. Te invito, José, si tienes algún comentario que agregar. Bueno, nada más comentar que no hay que olvidar que el tribunal y el INE pues están actuando de manera imparcial, están haciendo su trabajo. El problema como tal no lo crearon ellos, simplemente es un problema pues del partido político que no presentó sus gastos de campaña a tiempo, y simplemente el INE y el Tribunal Electoral están haciendo su trabajo, no están haciendo más que aplicar la ley. Hay que ser conscientes de que no están tomando posición alguna, afiliación hacia el gobierno actual o la oposición. Hay que tener en cuenta que, bueno, existen los medios para combatir las resoluciones que consideramos contrarias a derecho. En este caso se hicieron valer y no les dieron la razón. Se agotaron todas las instancias, les vuelven a dar negativa a su petición. Y bueno, creo que no hay más que acatarla y pues para la próxima que se pongan más vivos en cuestión de agravios, ¿no? De agravios. El agravio no es una tarea fácil. Porque no son primerizos en cuestiones electorales. Salgado ya es senador. Para ser senador tuvo que cumplir requisitos para para ser senador en licencia y contender por la gobernatura en Guerrero. También tuvo que cumplir requisitos y en esta ocasión pues no los cumplió, y hay que hacerse responsable de sus propios actos. Y las consecuencias de esto. Las consecuencias de sus actos. Pues agradecemos mucho su audiencia el día de hoy. Estamos contentos de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio.
Un gusto saludarte, José Antonio. Muchas gracias, Raúl, Compañero, igualmente. colega, egresado de la misma casa de estudios y colaboradores jurídicos de su empresa CEDESA Consultores Ingeniería Corporativa. Hasta la próxima.